para mí como que me tenían a un lado. Siempre la que era conmigo era mi abuela y mi abuelo, mis dos adoraciones. Y mi madre siempre como que me tenía a un lado. Nunca recibí un abrazo de un padre. Y yo le dije que qué abrazo él quería. Entonces, de ahí me saca a pasearme para donde todos sus amigos y me dice, esa es mi hija. Y yo le dije, qué bonito, yo soy tu hija, muy bonita, yo linda, muy cambiadita, muy arregladita, pero tú ni siquiera me pagas un colegio, ni me da nada, ni me da dinero, ni me da nada, para tú decir que yo soy tu hija. Cuando estoy un día así, digo yo, no, pero yo voy a tener una hija. Y cuando vaya a tener la hija, yo la voy a tener de una persona de dinero. Porque es que yo no puedo venir a traer un hijo al mundo así por así para que pase lo mismo que yo. Cuando salgo embarazada, comienza a decir el dueño del negocio, porque como ya no le iba a dar más beneficio, le dijo a él, esa muchacha no es tuya, tú no te hagas cargo de ella. Y ahí comenzó de nuevo el rechazo. Ahí vuelve otro problema más, que fue que me quitaron la niña. Gloria a Dios, aleluya. Y yo le decía, bueno, como yo no la puedo tener, ni tengo dónde tenerla, está bien, quédate con ella. Pero yo no sabía que eso yo iba a beberme mi lágrima de sangre. Dios te bendiga de una manera muy especial. Sean todos bienvenidos a tu canal Excelencia Cristiana, en tu segmento Testificando con Excelencia. Ahora nos encontramos en un lugar de Higüey, en un monte de oración, aquí donde las personas vienen a orar y a buscar la presencia del Señor. Pero nos encontramos con una persona que tiene un testimonio bastante impactante. Pero antes de entrar a lo que es la parte del testimonio, yo sé que ustedes tienen mucha curiosidad de escuchar el testimonio. Vamos a dejar primero que ella se presente y nos diga de dónde viene su congregación. Vengo de la congregación Jehová Dios es mi pastor. Mi nombre es Jaire Estefani Morillo. Vengo de una familia cristiana, pero a pesar de que vengo de la familia cristiana, a los 14 años salgo del evangelio y fui tomada por una tía y me llevó a un lugar en Miche de prostitución. Ella decía que como era jovencita, pensaba que yo estaba muy desequilibrada. Ella me dijo, pero para que tú no lo estés, vamos a hablar claro, para que tú no lo estés dando gratis, vamos a llevarte a un negocio y así tú lo das por dinero. Y como yo inocentemente no sabía, me dejé llevar por ella, por una de mis tías más queridas y amadas, que hoy en día, gracias al encuentro que tuve con Dios, le pedí perdón y es mi tía adorada. La amo y la quiero, pero estoy todavía peleando por ella en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque no se encuentra aquí, se encuentra fuera del país haciendo lo mismo. Pero Jehová me dará la victoria. Wow, tremendo, tremendo. Eso que nos acaba de contar es bastante tremendo, pero Dios mío, es algo impactante. Pero antes de entrar ya a lo que es el testimonio, nos gustaría saber, yo sé que la audiencia también tiene curiosidad, ¿cómo fue tu infancia antes de llegar a ese punto? Bueno, mi infancia fue que me crié con mis abuelos.
Ellos ahora mismo fallecieron, pero gracias a Dios se fueron con él. Ellos eran pastores, ellos mayormente paraban siempre metidos en la iglesia, todo el tiempo en la iglesia, en la iglesia. Mi madre era una persona que también se prostituía, venía como por una maldición generacional. Wow. Y cuando estoy en mi infancia, no me crié con mi papá, ni con ella, y cada vez que ella venía de Romana, a quien ella siempre venía y adoraba era mi hermano, que se llama Wilton, pero a mí como que me tenían a un lado. Siempre la que era conmigo era mi abuela y mi abuelo, mi adoración. Y mi madre siempre como que me tenía a un lado. Nunca recibí un abrazo de un padre. Sin embargo, me acuerdo que a los 6 años mi padre me dice, en Bonao, porque él es ibaeño, que le diera un abrazo. Y yo le dije que qué abrazo él quería. Entonces, de ahí me saca a pasearme para donde todos sus amigos y me dice, esa es mi hija. Y yo le dije, qué bonito, yo soy tu hija, muy bonita, yo linda, muy cambiadita, muy arregladita, pero tú ni siquiera me pagas un colegio, ni me da nada, ni me da dinero, ni me da nada, para tú decir que yo soy tu hija. Y le di una galleta, porque siempre tenía ese rechazo de mi padre y de mi madre. Era un rechazo que yo lloraba mucho, porque a pesar de todo, mis abuelos me criaron en el evangelio y me criaron a la vez también en un colegio donde siempre pedían los padres que fueran. Mi abuela, como siempre, estaba pendiente a la iglesia, ella iba, pero no igual. Yo siempre anhelaba que mi padre fuera a la escuela, porque era una escuela de recursos, o sea, no di que un recurso guau, pero en ese tiempo era un colegio y se pagaba. Sí. Y yo quería, como todas mis amiguitas iban con sus padres, quería que también el mío fuera. Entonces yo me crié como con ese rechazo por dentro, más de mi mamá, de mi papá, más a veces que mi abuela tampoco podía darme la atención que ella tenía que darme, porque ella tenía sus quehaceres en la iglesia y yo comprendía todo eso. Dios mío, es algo impactante. Yo sé que hay muchas personas que se van a identificar con este testimonio, porque hay personas que han sido rechazados en su vida, han pasado por esta experiencia y todavía están marcados en su corazón, tienen marca, tienen raíz de amargura, que son personas que ya tienen una familia formada, pero sin embargo tienen un pasado gris, que están ahí, lo tienen oculto y a veces no se lo han contado a nadie, pero cuando ven personas que han pasado por la misma situación, se identifica. Yo sé que hay muchas personas que se están identificando con este testimonio. Tú al principio nos contabas cuando tú fuiste a Miche, ¿qué pasó? O sea, saliste de una familia cristiana, pero luego entonces te trasladaste a otro lugar. ¿Qué pasó allá? Bueno, cuando estaba un día en mi casa, a mí siempre me gustaba leer la palabra, la Biblia. Y yo me ponía a leer la Biblia en la habitación y a predicar, porque a mí siempre me gustó eso. Me ha gustado bastante. Y yo me ponía a predicar y decía, yo voy a ser una predicadora, pero hubo un tiempo que entró algo tan de rebeldía dentro de mí por el rechazo. Ok, cuando estoy un día así digo yo, no, pero yo voy a tener una hija y cuando vaya a tener la hija, yo la voy a tener de una persona de dinero. Porque es que yo no puedo venir a traer un hijo al mundo así por así para que pase lo mismo que yo. Ok, cuando salgo de mi casa, que mi tía me dice lo que me dice, me traslado a Miche. Cuando llego a Miche, allá en Miche conocí muchísimas personas de dinero, hice cosas impactantes. En ese tiempo todavía no había usado droga ni nada de eso. Lo único que era que bebía mucho, tomaba mucho alcohol, mucho alcohol. Allá conocí una persona que hoy en día tengo una hija de él. Y a través de esa niña que llegó a mi vida, yo duré desde los 14 años en Miche hasta los 16 que salí embarazada. Salí embarazada a los 16 y la tuve a los 17. Cuando estuve allá en Miche, mi vida fue, pensé que era todo de lujo porque conseguía mucho dinero, wow. Vivía con los mejores hombres de dinero, Dios tenía mío. Uno del mejor hombre que tenía mucho cuarto y todas las mujeres que querían estar con él. Wow. Pero resulta ser que ese muchacho se enamoró de mí. Y ya estábamos en un espacio, como quien dice, que él salía con su grupo de trabajadores y como quiera tenía que buscarme a mí. Wow.
era algo como que estaba destinado para nosotros dos. Entonces, él salía y cada vez que salía por 2 o 3 días con sus amigos, siempre tenía que terminar buscándome a mí al negocio. Porque él decía que él se sentía bien conmigo y se sentía seguro, porque ya que él usaba vicio y yo no, era una de las personas que yo le cuidaba el dinero, que esto, que aquello, y siempre estaba activa y siempre estaba pendiente a todo. Wow. De ahí, cuando salgo embarazada, ahí comienzan los problemas, muy fuertes. Cuando salgo embarazada, comienza a decir el dueño del negocio, porque como ya no le iba a dar más beneficio, le dijo a él, esa muchacha no es tuya, tú no te hagas cargo de ella. Y ahí comenzó de nuevo el rechazo, donde yo pensaba que tenía el refugio en él. Sin embargo, ahí comenzó ese rechazo de nuevo a fluir en mí. Wow. Gritaba mucho, lloraba mucho, duré mis 9 meses de embarazo gritando. Me recuerdo que una vez llegó una profeta que me decía, el Señor te dio esa niña, pero es para qué, para de bendición a tu vida. Y yo decía, oye, ahora está diciéndome a mí que esta niña es de bendición a mi vida, donde ella ni sabe mi pasado, ella ya no sabe nada de mí. O sea que yo no estaba creyendo. Sin embargo, cuando llego a la casa de mi mamá, porque tuve que irme de Miche, porque no tenía dónde estar ni nada. Llego a la casa de mi mamá pensando que voy a tener un refugio. Ahí comenzó otro caos. Wow. Mi padrastro, que se llama Manuel Correa, él lo amo mucho. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi mamá, el enemigo la usó bastante, mi padrastro se volvió loco conmigo y aún con el embarazo, él siempre me daba el dinero de comprar las pastillas y todas las cosas y eso. Y cuando yo doy a luz, mi mamá estaba yendo a la iglesia, pero era de una iglesia religiosa. Yo también estaba yendo, pero resulta ser que no estaba metida en lleno, como tenemos que estar. Yo iba porque tenía eso ahí, esa necesidad, porque yo sabía que necesitaba a Dios, pero no era porque en verdad yo, ¿cómo te explico? Me había entregado al Señor como ahora. Wow. Esa vez, cuando doy a luz, que lo que tengo son como 3 meses, mi mamá, siendo cristiana, me dijo que yo tenía que buscar dónde estar, porque no podía no estar 2 mujeres adentro de la casa. Dios mío. Recién parida me botó de su casa. Wow. ¿Qué pasa ahí? Cuando ella me bota, yo le digo a una hermana de la iglesia, digo yo, mira, yo lo único que sé hacer es trabajar negocio, prostitución. Agárrame la niña ahí, porque yo tengo que buscar dinero, porque mi mamá me botó de su casa, eso era un caos, eso eran unos pleitos, más mi padrastro ya se había ido, porque si mi padrastro había estado ahí, quizá las cosas habían sido diferentes, porque él era loco conmigo, más con mis otras hermanas. Cuando me voy, le dejo la niña a una muchacha de la iglesia, ella no estaba muy de acuerdo, pero por ayudarme a mí y por ayudar a las niñas, hasta que la niña le hicieran el ADN que tenían que hacerle. ¿Qué pasa ahí? Me voy para lo que yo sé trabajar. Vuelve mi tía de nuevo, que fue la que me indujo desde los 14 años ahí a Miche. Y me dice, bueno, en Higüey hay un negocio que le dicen Goya, yo te voy a mandar para allá. Recuerdo que cuando llegué aquí a Higüey, fue donde Goya. Y cuando estoy allá en aquel sitio, yo llegué en falda. Wow. Como una cristiana, no me querían aceptar porque todavía me faltaba poquito para los 18. Y decían, no, yo no quiero esa menor aquí. No, yo no la quiero a ella aquí. Pero mi tía y la amiga de ella estaban junchando y me decían, no, nosotros la vamos a llevar al salón, la vamos a arreglar, porque aparentaba la cara muy de niña. Aún todavía tengo 29 años y parezco una muchachita. Wow. Porque Jehová me cuidó. Mi hija tiene 12 años ya. Resulta ser que ahí cuando estoy donde Goya, vuelve el caos de nuevo. Y yo decía, Dios mío, ¿y hasta cuándo será esto? Hasta que un día el papá de la hija de mi niña le hizo el ADN. Cuando le hice el ADN, salió 99% de él.
pero ya Dios estaba trabajando. ¿Por qué? Porque tenía una persona antes de partir de este mundo que dio muchas rodillas por mí, que fue mi abuela. Y esa pastora se llamaba Margarita Valdés y ella oraba mucho, mucho por mí, más que le pedía al Señor para que todo resultara como Él quería que resultara. Ok, cuando le hacen el ADN, bueno, le hacen el ADN, todo sale bien. Usted sabe que cuando la gente tiene dinero se aprovecha. Ahí vuelve otro problema más, que fue que me quitaron la niña. Gloria a Dios, aleluya. Y yo le decía, bueno, como yo no la puedo tener, ni tengo dónde tenerla, está bien, quédate con ella. Pero yo no sabía que eso yo iba a beberme mi lágrima de sangre. ¿Por qué? Porque cuando iba Miche a visitarla, gloria a Dios, la gloria sea de Dios, el tipo estaba viviendo con una muchacha y yo tenía que ver a mi hija desde la reja. A veces llegaba de la capital orinándome con sed para ver a mi hija. Sin embargo, no me dejaban pasar a la casa porque como yo era una prostituta y podía enfermarlo supuestamente a ellos. Pero me impacta algo de esto, porque ellos me juzgaban muchos a mí. Pero sin embargo, Dios hizo cosas con ellos que le dio a entender que el problema no era yo, sino ellos. Dios mío. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos me juzgaban a mí de prostituta y de tantas cosas. Sin embargo, a él le pasó un caso con su mujer de su casa. Dios. Y yo decía, pero no puede ser, porque la mala era yo. Entonces, no relato el caso porque no es algo que tiene que ver ahora mismo, pero lo digo para que ustedes vean que la mano de Dios acampa alrededor de aquellos de los que le temen. Wow. Y yo, a pesar de que no era cristiana, yo seguía orando y seguía creyendo en Dios. Y seguía buscando de su presencia, aunque no estaba en Él. Wow. Es impactante ver cómo el enemigo logró como involucrarte en esa vida, creando una necesidad. Porque al principio de entrar en ese mundo de la prostitución, entra por una necesidad. Entonces vuelve y sale de ese mundo. Pero el enemigo crea una necesidad cuando viene y te logra comunicar con tu madre, crea una necesidad nuevamente donde ya no recibe el mismo afecto, no recibe la bienvenida que tú estabas esperando de una madre que te abrazara y que te dijera yo estoy contigo. Entonces se crea la necesidad, no existen los recursos para que tú puedas subsistir con tu niña, no encuentras un trabajo, alguien que te pudiera decir ven, comienza a trabajar aquí, comienza a hacer esto, sino que se da la necesidad donde tienes que volver nuevamente a lo mismo. Y cuando tú piensas que vas a salir de eso, entonces Dios, nuevamente cae. Sí, era como una maldición que venía de tiempo en tiempo, porque aún estando ahí, me conseguí una persona que trabajaba en el aeropuerto. Se llamaba Rolando él, se llama todavía. Y esa persona me consiguió trabajo en el aeropuerto de Punta Cana. Yo hice todo mi trámite tranquilita, no tenía donde dormir, no tenía nada. Wow. Y desde el mismo negocio me fui a trabajar al aeropuerto. No hablé nada con ninguna de las mujeres, no le dije nada. Yo me fui. Cuando me voy, ya que tengo mi trabajo conseguido y todo, que ya lo que voy a trabajar el otro día, le dije al Señor un día antes, ya yo no voy a trabajar más aquí. Y él me miraba y me decía, ¿y por qué? Yo conseguí trabajo, yo no voy a trabajar más aquí. Porque yo lo que quería era que mi hija se me sea devuelta. Entonces, cuando comienzo a trabajar, conseguí una amiga por fuera, me mudé con ella en su casa y todo eso. Resulta ser que la persona, como dicen, en el mundo no hay amigos. Aquí el único amigo es Dios. Así es. La muchacha sale embarazada de un muchacho, le digo yo a ella, ten cuidado, no lo haga, no haga eso, le digo yo a la muchacha, pero si tú eres feliz con eso, yo soy feliz contigo, porque como es mi amiga, yo la quería apoyar. Wow. Comencé a apoyarla en su cosa. Resulta ser que se armó un brejete, que la muchacha me dejó sola en la habitación y recogió todos los de ella, porque yo era la mala.
A pesar de que le pagué la clínica, yo fui la mala. Y cuando ella se va, que me deja sola en esa habitación, yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, tenía 2 o 3 cositas en Santo Domingo, conseguí un dinero, lo fui a buscar y subí mis cosas. Resulta ser que mi abuela estaba dando rodillas. Cuando el papá de mi hija se va para Puerto Rico, que se fue, la niña la tenía la abuela. Resulta que la niña no la aguantaban. Tuvieron que entregármela porque no la aguantaban, porque la muchachita era tremenda. Cuando me entregan la niña, yo digo, ahora sí me voy a plantar con mi hija, ahora sí voy a estar tranquila. Pero lo que yo no sabía que mi tranquilidad estaba en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso venía de tiempo en tiempo. Porque no solamente estando en un negocio de prostitución, las mujeres se prostituyen. Muchas veces estando desde tu casa, tú también lo haces. Porque desde que la mujer pasa por 2 o 3 hombres, ya se llama prostituta. A un parito ahí, a un paro ahí. ¿Sabe? Eso es algún punto bastante complicado y también bastante emocionante, porque hay personas que piensan que solamente la promiscua, la mujer es prostituta o el hombre que vive en esa vida, solamente son los que trabajan para eso y viven en un lugar. Y yo quiero que me hable con relación a ese punto, sobre algunas personas que están siendo prostitutas, hombres que son prostitutos, que están desde su casa, que viven esa vida. Mira, en estos últimos tiempos los hombres se están prostituyendo más que las mujeres. Wow. Porque yo viví todo eso. Te lo digo. Mira, me casé con un muchacho, me llamaba Jonathan. Cuando me caso con él, pienso que voy a tener una vida tranquila. Tranquila, sana. Tranquila, eso fue un infierno. Wow. Porque a quien que yo tenía que refugiarme era en Cristo Jesús y no lo quería hacer. Dios mío. Resulta ser que me llenó de lío por todos los lados. Me llené yo también. El tipo se fue para Nueva York. El tipo comenzó una amiga de aquí a decirle que yo le estaba haciendo brujería. Y se armó un lío y apague y vámonos. Resulta ser que cuando el muchacho está allá en Nueva York, nunca me mandó un peso ni siquiera para pagar la casa. Wow. Sin embargo, cuando él estaba aquí, nunca le faltó nada. Por eso te digo que hoy en día los hombres se prostituyen más que las mujeres. Wow. Cuando él está allá, se me metió a mí el quererme ir también. Llamo a una amiga y le explico y esto, y le digo, me quiero ir. Entonces cuando ella me dice, haz los papeles, así, que ya mi tía me había dicho, porque también había viajado a ese sitio, a Curazao, en Campo Alegre. Wow. Cuando mi tía me dice, pero fulana está allí, cuando yo voy donde la muchacha para que me lleve los papeles y eso, se me metió a mí que me quería ir. Por eso te digo que eso era un espíritu que venía de tiempo en tiempo. Me fui para Curazao. Porque era como algo, como que si no podías estar tranquila con alguien, tenías que estar en eso. Cuando estoy en Curazao, duré 3 meses allá en Curazao, dejé mi niña con una señora cristiana, que era la que me la atendía, y yo le pagaba. Y cuando estoy allá en Curazao, fue que comencé a usar droga. Wow. Lo que no hice aquí, en mi país, como quien dice, lo vine haciendo en otro país. Gloria a Dios. Pero era necesario porque era como que tenía que completarse el testimonio. Wow. Porque todavía no se había completado. Pero resulta ser que lo que no hice aquí, lo hice allá. Ya yo no quería saber de hombres. Allá comenzaron a gustarme las mujeres. Dios mío. No me gustaba mucho la cocaína, porque decía que ese amargo no me agradaba. Pero entonces usaba la marihuana con una colombiana. Resulta ser que cuando estoy fumando un día, me di una nota muy alta, que la colombiana tuvo que echarme mucha agua. Wow. Y me hicieron de todo. El corazón se me aceleró bastante. Pero hay algo que en mí estaba y yo no lo sabía, y era decisión propia. Wow. Yo le dije al Señor, si yo salgo de esta, nunca más vuelvo ni siquiera a usar un cigarrillo. Wow. Nunca más, oye, te lo estoy prometiendo, le dije al Señor, allá se lo dije. Wow. Nunca más volví a tomar un tabaco de marihuana en mi boca.
nunca jamás. Eso es algo bastante importante, el punto de decisión propia, porque hay muchas personas que están pasando por situaciones complicadas y no han podido salir por eso, solamente por falta de una decisión. Y es bueno que tú mencionaste eso, de que la decisión propia es bastante importante. Ya Dios te hace un llamado, como también yo sé que Dios te lo hizo en muchas ocasiones, pero hasta que tú no tomaste la decisión, como cuando la tomaste para soltar la marihuana, no hubo un cambio. Y hay muchas personas que lo que le hace falta es tomar una decisión propia. Y por eso fue bastante importante que tú mencionaras esta parte sobre la decisión propia. Pero cuéntame, ¿qué siguió pasando después de? Bueno, siguió pasando que aquí en este pueblecito hay un espíritu que es de altanería, de que el que tiene, el que vale. Comencé a trabajar negocios en la playa, consiguiendo dinero, consiguiendo dólares, euros, esterlinas. Ya estaba consiguiendo mucho dinero. Y te digo con esto que ya los hombres se me pegaban solos. Wow. Porque tenía dinero. No había que buscarlo. No había que buscarlo. Ahora no había que buscarlo, ellos venían donde uno. Entonces, tenía una pasola, una gran ASI, y de un minuto a otro quise cambiarla, ahí era que se pegaban más. Wow. Porque aquí es por el que tiene. Tenía un novio, cuando vine de allá afuera, que esa persona, sí en verdad me enamoré de él por su forma de ser. Y porque el tipo no daba el de qué. Y yo veía que él era diferente, pero resulta ser que su madre nunca me quiso para él. Wow. Su madre nunca me quiso. Bueno, entonces tuvimos que soltar eso. Porque no es lo mismo tú nadar contra la corriente. Soltamos eso. Entonces, eso era como algo, cambia. Ya estaba en un estado que yo no duraba con los hombres ni 3 meses. Wow. Eso vivía cambiando. Porque eso es lo que el enemigo quería. Que yo viviera saltando. Porque tenía un espíritu que era el de Anaísa. Al que no conoce, es un espíritu maligno que se apodera entre las mujeres. Dios mío. Para vivir hoy con uno y mañana con otro. Wow. Y es importante Gloria que a tú Dios. mencionaste eso porque, mira, tú me cuentas que dejaste la prostitución, pero sin embargo no dura 3 meses con un hombre. O sea que prácticamente ese espíritu te mantenía en el mismo círculo vicioso de forma inconsciente. O sea que tú dijiste, abandoné esta vida, pero sin embargo la vida que está llevando es prácticamente la misma vida. ¿Cómo ese espíritu trabaja y logra que las personas se mantengan en la misma vida sin darse cuenta? O sea que hay personas que viven cambiando de pareja, que no se sienten nunca conformes, duran una semana, un mes y nunca están como en paz con una persona, y es porque son espíritus de las tinieblas que gobiernan en su cuerpo. Así es. Entonces, cuando un día dije, voy a soltar esto en banda, comencé a soltar todo el mundo en banda y comencé a beber. Me conseguí una amiga, esa amiga le gusta mucho la bebida, que hoy en día no es cristiana, y comencé a beber con ella, para arriba y para abajo, bebe, y no andaba de que pendiente a hombres, pero bebía mucho. Llegó una depresión interna, que no sabía que eso existía, Wow. pero la tenía. Cuando esa depresión me estaba matando, un día en mi habitación, me acuerdo que yo vivía en un apartamento grande, y la habitación era grande, yo tenía la cama de mi hija así, y mi cama así, y me pongo en el centro, y me tiré de rodillas, gritando, diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo será esto? Wow. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, no aguanto más, ya no puedo más. Yo sentía que mi espíritu salía porque ya yo estaba demasiado en el pecado. Dios mío. Ya yo estaba que yo no aguantaba más. Yo decía, Dios mío, me ha dado de todo, como quien dice, todo lo que te he pedido, porque no he tenido ni un padre ni una madre. Wow. Pero tú, ¿hasta cuándo será esto? Yo decía, ¿hasta cuándo será esto? Wow. Resulta ser que cuando me invitan a la iglesia, yo dije, sí, voy ahí. No fui. Me puse a beber con una persona que llegaron a mi casa. Pero resulta ser que yo no fui, pero también llevé mi consecuencia.
porque como a los 2 días se me llena la casa de gusanos. Wow. Eso fue una de las cosas que provocó que yo buscara a Dios. Y yo dije, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Yo agarré, limpié mi casa, limpia, y me fui a beber de nuevo, se me olvidó. Pero cuando viene la otra semana, hay una persona que se llama Anabel, me dice, Jairi, vamos para la iglesia. Le digo, ya sí. Ah, pero ¿y dónde es que tú te estás congregando? Justamente donde mismo me habían invitado la otra vez. Dios mío. Resulta que allá cuando llego a la iglesia, hay una persona predicando. Cuando veo al muchacho, digo yo, ¿y será este que va a predicar? Porque llegué con un espíritu de religiosidad, porque eso fue lo que me metieron desde niña. Wow. Y cuando digo yo, ¿y este tipo es que va a predicar? No, pero si ese tipo, yo estoy más cristiana que ese tipo. Bueno, cuando el tipo comienza a predicar, el tipo comienza a hablar una lengua extraña. Y digo yo, Jehová, ¿y qué es esto? Wow. Cuando yo comienzo a interpretar en mi mente todo lo que el tipo está diciendo, yo digo, Dios mío, verdaderamente es verdad que tú estás aquí. Y para Dios, como quien dice, confirmarme que era él que estaba ahí, me dijo una sola palabra. Y me dijo, eres una Esther. Wow. Cuando él me dijo, eres una Esther, yo me quedé así, yo dije, Dios mío, pues verdad que eres tú que está hablando. Y cuando él comenzó a decirme, tú viste en la habitación así, 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 pasa que tú lo que viniste a convertirte. Yo nunca le dije el sí, pero ya la decisión estaba dentro de mí. O sea que mientras él comenzó a hablar en lengua, tú en tu mente comenzaste como a decodificar lo que él estaba diciendo. O sea que aún tú no eras cristiana, Dios te permitió tener el don de discernimiento o de interpretación, de poder interpretar la lengua que él estaba hablando. Y Dios el don mío. De interpretación de espíritu. Wow. Porque yo estaba dudosa pero Dios me dio a entender que sí era de parte de Dios lo que él estaba diciendo. Y ahí cuando me convierto, el muchacho me pasa para adelante, que a eso fue que yo fui a convertirme y eso. Oiga, lo más terrible es estar en un espíritu de depresión y más si es interna, porque todo el mundo me veía con dinero, bien montada, no me hacía falta nada, siempre tenía dólar encima. Me decían, tú estás bien, tú tienes un tipo para allá afuera, tú estás bien, a ti te mandan cuarto, tú tienes negocio, ¿qué te falta a ti? A ti no te falta nada. Y yo por dentro decía, ay, si ellos supieran que me falta Dios. Wow. Y mira, eso ya que tú mencionas eso es bastante importante. Porque a veces las personas piensan que la única que tienen depresión son las personas que están bajo recursos. Y muchas veces las personas que tienen más dinero son las que están más en depresión. Porque la gente no ha entendido algo, que el dinero no llena el vacío del corazón. Claro que el único que llena el vacío del corazón se llama Jesús de Nazaret. Así es. La gente no entiende. Más este pueblo tiene eso, que son muy altaneros. Ellos se creen muy ellos. Wow. Entonces, quiero decirte que aquí el gran yo soy es Cristo Jesús. Y si no te arrepientes, lamentablemente el caso no te evita que no va. Porque la palabra dice que solo los valientes somos los que lo vamos a arrebatar. Wow, así es. Entonces, cuando llego al Evangelio, ahí comienza mi historia. Porque yo pensé que mi historia había acabado. Ahí comienza. Terrible. Wow. Yo pensaba que adentro yo iba a conseguir lo que afuera yo no conseguí. Pero adentro fue que me choqué con la roca. Y cuando tú te chocas con la roca, te desbaratan para volverte a hacer. O sea, que tú entraste adentro y pensaste que ibas a recibir todo de una vez, como hay muchas personas que piensan que se convierten en la vida del cristianismo es una vida color de rosa. No, sin embargo, lo que recibiste fue una vida de transformación. O sea, Dios comenzó a transformarte. Y en esa área, en esa vida, en esa etapa de transformación, llegó ese momento como de dolor al mismo tiempo. Bastante. Wow. Bastante, porque a veces estamos adentro y creemos que ya lo tenemos todo. Y adentro que verdaderamente es que Dios comienza a procesarte. ¿Cómo fue tu vida después de tú haber dado el paso del Evangelio?
Bueno, mi vida, después que di el paso, los primeros 3 meses fueron color de rosa, pero después de 3 meses en adelante, no. Amén. Yo quiero que tú ores por esas personas que están pasando por la misma situación que tú pasaste y que se encuentran en una etapa de depresión, que tal vez están viviendo la misma etapa, para que el Señor lo ayude a poderse encontrar con Cristo. Amén. Amantísimo Padre que mora en los cielos y en las alturas, Gloria al Señor. te adoramos y te bendecimos, Padre. Primeramente vengo presentándome delante de tu presencia una vez más, pidiéndote por aquellas personas que están de aquel lado, Padre, por aquellas mujeres, Padre de la gloria, que creen, Espíritu Santo, que lo tienen todo, Padre, pero sin embargo, ellas tienen que entender que aquí el gran yo soy eres tú, Espíritu de Dios, que sea tú penetrándote aquellas vidas, que sea tú, Espíritu Santo, haciéndolo con ellas, Padre, así como tú lo hiciste conmigo, Jesús, que sea tú, Padre de la gloria, confrontando su espíritu, Padre, para que ellas puedan venir ante tu presencia, Padre, con un corazón contriste y humillado. Ay, Espíritu Santo, que ellas puedan humillarse delante de ti, Espíritu de Dios, y que puedan entregarse a ti, Padre, y que ellas entiendan, Espíritu Santo, que solo en ti hay libertad. Que solo en ti, Cristo Jesús, hay libertad, Espíritu de Dios. Esas mujeres que te necesitan, que se sienten solas, ese espíritu de depresión que la tiene agarrada, yo le doy una orden ahora en el nombre de Jesús, que la suelta. Espíritu Santo, penetra en aquellos corazones, Espíritu de Dios. Ven libertando al cautivo, Padre, y que tu reino se establezca en ella, Espíritu de Dios, así como fue establecido en mí, Espíritu Santo. Que tu voluntad sea con ella, Espíritu de Dios. En tu nombre, Padre, en tu nombre, Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Impactante lo que Dios hizo con tu vida. Fue bastante hermoso la manifestación de Dios a través de tu diario vivir. Gloria al Señor. Este es tu canal Excelencia Cristiana y tu espacio Testificando con Excelencia. Recuerda que solo Cristo liberta la vida del ser humano. Que Dios te bendiga de una manera muy especial.